sin descartar los problemas de empleo y otro tipo de problemas que tiene Argentina, si uno la compara con Brasil, está en una situación relativa muchísimo mejor en cuanto a indicadores de déficit fiscal, de endeudamiento sobre PBI, todos los indicadores, ¿no es cierto?, macroeconómicos más considerados. Pero ¿qué ocurre cuando un país como Brasil, que es una economía importante en el orden mundial, tiene problemas? Y bueno, muchos por algún motivo de relación comercial o por un efecto de desconfianza generalizado, también desconfían de Argentina. Es notable cómo aumenta instantáneamente el riesgo país. Eso sucedió con Rusia. Y luego Argentina y México se fueron diferenciando de Brasil lentamente. Bueno, estábamos en esa etapa y nuevamente se da la suba de riesgo país a consecuencia de esta situación de Brasil. Eso impacta en la tasa de interés necesariamente, porque si caen los títulos públicos de Argentina dan más rentabilidad, entonces ninguno que tenga fondos va a prestar a una tasa menor, porque ese es su costo de oportunidad, o sea que necesariamente eso se da. Creo que el sistema argentino tiene una solidez, el sistema financiero importante, por supuesto, hay situaciones puntuales a lo mejor que haya que considerar, pero estaría descartado, ¿no es cierto?, una situación financiera complicada para Argentina, desde mi punto de vista. Pero sí nos tenemos que manejar con mayores tasas de interés, con restricción de crédito, que eso obviamente profundiza aún más la caída de actividad económica. Y por otro lado, rápidamente, la devaluación de Brasil, hay que ver hasta qué punto es una devaluación real, es decir, hasta qué punto impacta en una baja de costos en dólares de Brasil, porque eso depende de cuál es la reacción en cuanto a precios que tenga el país vecino. Pero concretamente esa devaluación, siendo real, va a impactar en las exportaciones de Argentina y va a impactar no solo las que van a Brasil, sino también en algunos mercados que pueden estar compitiendo. O sea, que a eso se ha agregado al contexto general financiero de desconfianza, este problema real puntual que obviamente está impactando en todos los órdenes de la economía. Héctor. Sí, yo creo que acá lo que hay que apuntar, que si bien en esta crisis que se desata en Brasil, Argentina presenta un pilar muy importante como es el sector financiero sólido, las consecuencias en términos de competitividad va a haber que analizarlas seriamente, va a ver cómo quedan plasmados los precios relativos a nuestros productos con respecto a los productos de Brasil. Y a nivel macroeconómico interno, yo creo que el déficit fiscal, a pesar de que medido en términos de PBI es un ratio aceptable, no deja de preocupar si lo tenemos que comparar con el verdadero generador de divisas, que es el saldo de nuestra balanza comercial, ya que dependemos de los flujos de ahorro externo para financiar eventuales déficits de nuestra balanza, y estos se van a ver resentidos y seriamente encarecidos debido a la incertidumbre en la región. Ahora, que el gobierno tenga una actitud pasiva, prudente, ¿preocupa o corresponde a la mesura que hay que tener en estos momentos? Yo creo que en esto el gobierno nacional, puertas hacia afuera, muestra una política de no hacer frente a estas situaciones, pero puertas hacia adentro hace. Si usted recuerda, cuando se desata la crisis asiática, el ministro Fernández decía que no había nada que hacer, que no había que tomar medidas, y paralelamente estaba adelantando endeudamiento previendo que el mismo se le iba a encarecer para refinanciar las obligaciones. Yo creo que la postura de mesura es importante, no estamos en pánico, no es Argentina la que está en crisis en este momento, pero sí hay que ir tomando medidas hacia adentro para poder afrontar estas circunstancias. ¿Cómo hay que leer la presión lobista del sector industrial brasileño que obligó concretamente o presionó para la devaluación? ¿Como una sujeción de la política al poder económico? Sí, bueno, Brasil es un país con características particulares en materia de definición de políticas. El caso de los estados de Brasil, el poder que la propia Constitución les dio, y todos los subsidios y todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, las distorsiones que se van generando en Brasil. Y sí, tal vez sea un sector con poder, ¿no es cierto?, como para lograr un cambio de política que le brinde mayor rentabilidad, porque si recordamos, prácticamente quienes estaban al frente de las decisiones aseguraban que se iba a mantener el tipo de cambio a rajatabla. Y de repente, si bien las divisas son pocas, pero bueno, no se terminaron y automáticamente se va a esta situación. ¿Es factible que exista
alguna Está presión. bien. Ahora, ¿qué podría suceder si los exportadores argentinos o el poder económico argentino reclamara lo mismo para ser competitivo ese sector? ¿Podría llegarse a digamos, a una situación como la que originaron los industriales brasileños? Creo que las relaciones de fuerza y de poder en nuestro país son muy diferentes a las de Brasil. Además, en el caso de Brasil, y completando un poco lo que decía Argañarás, ha tenido una conducta histórica de este tipo. Es decir, Brasil no ha podido convivir con déficit en su balanza comercial. Yo creo que estas medidas devaluatorias se pospusieron por dos grandes motivos, fundamentalmente por la elección que tenía el presidente Cardoso por delante por un lado, y por otro lado cierto prurito que le creaba ser socio dentro del Mercosur. Pero un Brasil solitario yo creo que hubiera ido a una devaluación mucho antes. Ahora, ¿cómo queda la Argentina con relación a países como Chile, México, Colombia y ahora a Brasil, que realizaron correcciones monetarias sin complicaciones? Claro, la convertibilidad en Argentina planteó aumentar la rentabilidad de las exportaciones vía baja de costos en dólares. Como tenemos una paridad 1 a 1, esa fue la política de la desregulación, el 2284, el 91, bueno, toda la política tendiente a eso. Y bueno, ahora habrá que analizar, porque tampoco se puede tomar una idea general, ¿no? Hay sectores que tienen una situación y otros otra, pero bueno, obviamente que a priori uno diría que hay un perjuicio inicial, ¿no es cierto?, que obedece a causa de estas devaluaciones que en la medida que son competitivas, es decir, que afectan los precios relativos, como decía antes Héctor, le dan un mayor oxígeno a quienes compiten con nosotros. Dos temas con una misma correlación, ¿no es cierto? Primero, a nivel nacional, hay que impulsar una ley correctiva del presupuesto con reducción del gasto público, con también alguna modificación en la presión impositiva que ataque precisamente a los costos de producción, esto a nivel nacional. Y a nivel provincial, ¿cuál debe ser precisamente el comportamiento ante los coletazos de la crisis? Bueno, yo creo que en ambos casos la respuesta puede tener cierto paralelismo. Yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial es preciso encarar una profunda reforma tributaria, darle otro perfil a la recaudación, a cuáles son las bases imponibles que se van a gravar y una reformulación total del presupuesto, tanto nacional fundamentalmente y en parte el provincial, en donde realmente los programas de gastos cumplan los fines para los cuales han sido creados, que no haya superposiciones y que no haya pérdidas fraccionales, digamos, en el camino desde que se aprueba el programa de gasto hasta que llega al destino para el cual fue creado. En ese sentido yo creo que la última reforma tributaria es una respuesta totalmente contraria a esta postura, donde nuevamente se cae en el facilismo de gravar a aquellos que ya están tributando y de implementar medidas tributarias que encarecen los costos de las empresas y de los activos productivos. Sí, yo... Hay que echar mano de PEC a Banco Córdoba, se llega a caer la recaudación, por ejemplo, como sí, está sucediendo ahora en enero. La provincia tiene que estar dispuesta a tener una caída de recaudación, ¿no es cierto? Obviamente tendrá distintos escenarios, uno pesimista, otro optimista, pero hay que estar dispuesto a eso y consecuentemente, como no hay posibilidades de tomar nueva deuda o no la deberían tomar a tasas más altas, ¿por qué? Porque eso va a ser más gasto público futuro. Yo creo que lo más coherente es que la provincia posponga ciertos proyectos, posponga ciertos gastos y el gasto más flexible que tiene en una coyuntura como esta son las inversiones, ¿no es cierto? Porque una inversión que no se inició todavía, bueno, puede posponer, porque uno empieza a hablar de posponer, no está diciendo, bueno, hay que cancelarlo, porque bueno, dependerá de cuánto dure esta coyuntura. En principio esta coyuntura va a ser recesiva, pero habrá que ver en cuánto las exportaciones se recomponen, si hay otros mercados que nos pueden comprar, si salimos de competencia directamente como cordobeses y nos va a llevar 2 o 3 años recuperarnos. O sea, mientras tanto, es una cuestión muy algo. Claro, es una cuestión inicial. Entonces yo diría que la provincia tiene que actuar de esa manera y esto me gustaría destacarlo. Estamos en una situación fiscal distinta a la que teníamos con el tequila, porque tenemos una provincia que no tiene déficit, porque el previsto yo creo que no se va a dar de 55 millones, hay que amortizar 130 millones en todo el año, que bueno, esperemos que sea lo más lejos posible, no en esta situación de los primeros meses,
Es decir, que hay margen sin tener que llegar a consecuencias tan decisivas y tan complicadas como fueron las del 95. ¿Hay que reformular las pautas de crecimiento? Yo creo que está enmarcado dentro de lo que resulte de toda esta situación. No me cabe duda de que vamos a un escenario de crecimiento nulo o cierta recesión en el primer semestre, en donde... ¿Se puede recomponer el segundo o va a también ser dificultoso? Todo depende de cómo evoluciona la crisis y qué poder de reacción hay, y sumémosle a esto un escenario político complicado en el segundo semestre con elecciones a la vista. Claro, digamos, hay que ver a Argentina cómo se diferencia de Brasil por el primer efecto del que yo hablaba, el efecto confianza y demás, que si eso se recompone va a ayudar a reactivar el mercado interno, ¿no es cierto? Independientemente del problema de Brasil, que hay que ver cómo sigue avanzando. Pero bueno, del tequila se salió rápido, Brasil ayudó en eso, porque Brasil le iba muy bien con el plan real. Bueno, ahora hay que ver con este escenario de elecciones sobre finales de este año si la incertidumbre que eso genere hace que quienes tengan que tomar decisiones económicas las pospongan aún más, con lo cual podemos tener un escenario un poquito más complicado y no salir rápido. Gracias, Nadine. Gracias, Héctor.